estamos celebrando la fiesta de la presentación del Señor, misterio de la vida de Cristo que tuvo lugar en el templo cuando Jesús tenía 40 días, de acuerdo a lo mandaba la ley dada por Dios a Moisés. Quiso Cristo ser presentado y rescatado de acuerdo a la ley. Quiso ser presentado para enseñarnos a nosotros a presentarnos ante Dios. A presentarnos ante Dios cuando vamos a rezar, a presentarnos ante Dios cuando venimos a adorarlo, a presentarnos ante Él cuando lo vamos a recibir en la Santa Comunión, a enseñarnos a estar preparados para cuando nos presentemos ante Él en el momento del juicio. Y quiso ser rescatado también, de acuerdo a la ley, para rescatarnos a nosotros de la esclavitud del pecado, para rescatarnos de las 1000 ataduras que impiden al alma el vuelo de las alturas, el ascenso hacia la santidad, hacia Dios. Y quiso María Santísima ser purificada para enseñarnos a purificar nuestros corazones y ser merecedores de la bienaventuranza evangélica. Bienaventurados los puros, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. También mandaba la ley que se entregara una ofrenda para ese rescate del recién nacido. Y esta ofrenda dependía de la posición económica de los padres. Para los ricos o gente más pudiente, la ofrenda era un cordero y una tórtola. Para los más pobres, 2 tórtolas o 2 palomas. San José era artesano, por lo tanto la ofrenda que presentó con la Virgen fue la de los pobres. Qué misteriosos los designios de Dios. La Virgen que engendró y nos trajo el Cordero de Dios no tuvo un cordero para ofrecer. El Antiguo Testamento cedía su lugar al Nuevo. Ya no sería la sangre de animales la que aplacaría la justa ira de Dios, sino la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, como escribe el apóstol San Pedro en su primera carta. Cordero Salvador que hoy es elevado en alto y que de los brazos virginales de su madre pasa a los brazos de Simeón, quien lo proclama luz. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de Israel, su pueblo. Quisiera detenerme hoy en los 2 personajes que acompañan a la Sagrada Familia en este misterio, Simeón y Ana, ambos presentes allí por inspiración divina. De Simeón dice el texto de San Lucas que hemos escuchado, que era hombre justo y piadoso, y que el Espíritu Santo moraba en él, y le había revelado que no moriría antes de ver al ungido del Señor. Hombre justo y piadoso, santo y temeroso de Dios. Iban pasando los años, pero sus pocas fuerzas, que se iban extinguiendo en la ancianidad, no le impidieron ser modelo de fe y esperanza. Supo creer y supo esperar. Supo creer contra todas las apariencias y supo esperar contra toda esperanza. En la debilidad de su cuerpo, encorvado por la vejez, su alma se erguía en Dios para ver cumplidos su sueño y la profecía. Entonces, dice San Lucas, tomando al niño en sus brazos, exclamó: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejarme ir en paz, porque mis ojos han visto al Salvador. Una vez que vio a Cristo, podía morir tranquilo. ¿Para qué vivir más? Pero antes se dirigió a la Virgen para darle un triste presagio de muerte. Este niño será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para signo de contradicción. Y a ti una espada te traspasará el alma.
profecía que se cumplirá al pie de la letra el Viernes Santo. Cuando la lanza del soldado se clave en el corazón de Cristo, la enigmática espada de dolor profetizada por Simeón se clavará en el corazón de la Virgen hasta la empuñadura. Pero ¿qué necesidad había? Ya iba a haber tiempo para llegar al Viernes Santo. Jesús tenía solo 40 días. ¿Qué necesidad tenía Simeón de apresurar en María Santísima la hora de su tormento, la hora de la mayor prueba? La Virgen se sujeta a una ley que no le obliga, con total humildad, con total docilidad, con total obediencia, y la recompensa no puede parecer más extraña y más despiadada. Tu alma será traspasada. ¿No fue acaso inoportuno, inadecuado el vaticinio de Simeón? ¿No fue para con la Virgen una falta de consideración, de delicadeza? Para los espíritus superficiales, sí. Para los enamorados de Dios, no. Nadie como María Santísima fue tan amada por Dios, y nadie sufrió tanto como ella. Misterio de amor y de dolor, que son las dos caras de la santidad, y que solo es comprensible a la luz de la fe. Que sea la fe entonces la que ilumine nuestra inteligencia para penetrar en los designios divinos. Fue Dios quien inspiró esas palabras de Simeón para lacerar el corazón de la Virgen. Fue Dios quien movió sus labios. Fue Dios quien habló a través de él. La liturgia de las horas de este día lo expresa con hermosura y con sencillez y profundidad a la vez. Senex puerum portabat, puerauten senem rellevat. El anciano llevaba al niño en sus brazos, pero era el niño quien regía y dirigía al anciano. ¿Cuántas cosas nos enseña Simeón? Ante todo, nos enseña a ser temerosos de Dios y moradas del Espíritu Santo. Nos enseña a no poner el corazón en bagatelas, sino en lo más importante, en lo único importante, que es Dios y las cosas de Dios. Simeón es el símbolo del corazón del hombre que suspira como él por el divino y eterno abrazo después de la muerte. En segundo lugar, Simeón nos enseña a ser dóciles y obedientes a la voluntad de Dios. Voluntad divina que no siempre coincide con nuestros gustos y deseos, pero cuyo cumplimiento es lo único que nos hace santos de verdad. Nos enseña Simeón a dejarnos regir, a dejarnos conducir por Dios de tal manera que un día podamos decir con San Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. En tercer lugar, nos enseña Simeón a no proferir palabras movidos por la carne y la sangre, sino por el Espíritu Santo. Hemos de ser transmisores fieles de una palabra y de un mensaje que no es nuestro, que no nos pertenece, aunque ese mensaje entre en colisión con los gustos y con los deseos de los hombres. Hemos de ser transmisores de la verdad, siempre con caridad ciertamente, pero la verdad, aunque esa verdad muchas veces cueste, muchas veces incomode y muchas veces moleste. Y en cuarto lugar, nos enseña Simeón a estrechar a Jesucristo contra nuestro pecho y enarbolarlo ante el mundo como estandarte de nuestras vidas, como signo de contradicción, como bandera de fe, esperanza y caridad, como pendón de luz y de salvación. Junto con Simeón, el Evangelio destaca la presencia de Ana, también ella anciana y también ella presente en el templo. Había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde que se casó, quedando viuda hasta los 84. Su larga vida había sido un acto permanente de alabanza y de servicio a Dios. Dice San Lucas, no se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Y el mismo Dios a quien servía
la premió por su constancia y su fidelidad al hacerla estar presente en este sacro misterio. Su corazón estalla de júbilo al ver a Jesús en brazos de María junto a San José. Y a partir de entonces, sigue diciendo San Lucas, alababa al Señor y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. También de esta profetisa, de esta santa y anciana mujer, tenemos mucho que aprender. En primer lugar, Ana es modelo de viudez cristiana y de soledad ofrecida al Señor. Ana nos enseña a gastar, a quemar nuestras vidas, a consumirnos como las velas del altar, por Dios y para Dios. En segundo lugar, Ana nos enseña la genuina vocación, la verdadera participación de la mujer en la iglesia. Esta participación no es ni puede ser, como se está pretendiendo hoy, el sacerdocio femenino. Dios no lo quiere. No la vemos a Ana acomplejada y resentida. No la vemos presionando ideológicamente a las autoridades religiosas para el ejercicio del ministerio sacerdotal. No la vemos tratando de adaptar la fe para hacerla más accesible al sentir del mundo. No, nada de esto. La vemos, en cambio, en el templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Es decir, la vemos rezando y haciendo penitencia. La vemos sirviendo a Dios, solamente a Dios. En tercer lugar, Ana nos enseña a no perder el tiempo en reuniones estériles, en entretenimientos mundanos. Hemos de saber como ella que el tiempo es breve. Sabe Ana que las citas divinas no se hacen esperar. Estuvo donde tenía que estar, para lo que tenía que estar y en el momento en que tenía que estar. Y finalmente, Ana nos enseña a ser orantes y misioneros, en ese orden, contemplativos y conquistadores. Ana alababa y hablaba, dice San Lucas, alababa al Señor y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Primero hay que hablarle a Dios de los hombres y después hablarles a los hombres de Dios. Como buena mujer tenía capacidad de hablar, pero no con cualquiera ni de cualquier cosa. Ana habla con Dios y de Dios. Habla con Dios por medio de la alabanza y la oración y habla de Dios a los hombres buscando la salvación de sus almas. Simeón y Ana, ¿cuánto nos enseñan estos ancianos preclaros? ¿Cuánto tenemos que aprender de ellos? Nada hicieron por, entre comillas, rejuvenecer sus cuerpos gastados por los años. Las arrugas y la decrepitud corporal los tuvo sin cuidados. No les importó tanto la calidad de vida cuanto una vida de calidad y de caridad ofrecida para Dios. Como dice el libro de la sabiduría, honraron la vejez, la verdadera ancianidad, con una vida inmaculada. En este día, pidámosle a la Virgen el espíritu de estos santos ancianos, que como Simeón también nosotros suspiremos por abrazar a Jesús, que ella nos alcance la gracia del desprendimiento de este mundo que pasa, que en esta fiesta de la presentación podamos presentarle a Dios toda nuestra vida, que ella misma nos presente, que podamos vivir en sus brazos solo para Él, alabándolo y sirviéndolo como Ana, quemando nuestra vida como un cirio en el altar, estrechándolo contra nuestro pecho con los brazos del alma, hasta que un día sea Él quien nos estreche con los suyos en el abrazo eterno del cielo. Que así sea.